Hola, bienvenido, que el Señor te bendiga. Nos llena de gozo que estés aquí y poder compartir contigo la palabra de Dios. Un tiempo especial para compartir entre hermanos. Déjanos un comentario para conocerte. Saber que estás aquí nos anima a seguir trabajando. Ahora, prepara tu Biblia. Ponte cómodo. En este momento, iniciamos. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana estaremos leyendo la porción en la palabra de Dios en el libro de Tito. Tito capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. Acompáñeme esta mañana. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí, iglesia. Todos nosotros en un tiempo fuimos tontos, desobedientes y esclavos del pecado. Pero la bondad y amor de nuestro Dios y Salvador apareció en Cristo y nos salvó. En Cristo hemos sido justificados y Él nos ha dado vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos lava y nos renueva para volvernos cada día más como Cristo, el Dios que nos salvó. Dios realmente nos ha bañado de gracia, misericordia y amor. Él es mucho más de lo que merecemos y realmente es digno de nuestra adoración. Así que juntemos nuestros labios y nuestros corazones para alabar su nombre. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios. Espero en ti. Renuévame con tu espíritu, Jesús. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí. Tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Todo lo diste tú por mí. Tu vida entregaste al morir.
cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Así es, iglesia. Ese es nuestro Dios, el que lo dio todo por nosotros, para darnos gracia, amor y misericordia, y hacernos suyos. Eso es lo que nos ha revelado por medio de su palabra. Y es a ese Dios al que conocemos por medio de lo que Él ha revelado. Todo comenzó por medio de Moisés, cuando Dios le dio la ley y lo inspiró para comenzar a escribir las Escrituras. Y luego continuó revelándose, mostrando quién era por medio de los profetas. Y su perfecta revelación vino por medio de su Hijo Jesucristo, que luego fue proclamado por sus apóstoles. Sigamos alabando a nuestro Dios y sigamos declarando cómo dependemos de Él. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor
Así es, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella tú te has revelado a nosotros. Por medio de ella tú nos dices quién eres, tú nos dices cómo eres, tú nos dices qué es lo que has hecho, Señor. Y sin duda alguna, conocerte a ti y saber lo que tú has hecho nos trae paz, nos inspira amor por ti en nosotros, inspira confianza en ti. Señor, te pedimos que en este tiempo de predicación que viene, que uses tu palabra, Señor, para obrar en nuestros corazones, obrar en nuestras vidas, para que siempre, siempre glorifiquemos tu nombre. Danos fuerzas para oír obedientemente tu voz. Danos gracia para poder ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, amada Iglesia Bautista Encuentro con Cristo. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes el tiempo de la palabra del Señor. Y me gustaría que nos vayamos a la lectura de este domingo en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 17. Y vamos a leer los primeros versículos de este pasaje y dice de la siguiente manera: Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a llegar hasta este versículo y lo que vamos a estar estudiando en esta mañana de manera breve son los 10 mandamientos, el sentido de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de estos 10 mandamientos? Sabemos que hay muchas otras leyes, pero estos son la base del resto de las otras leyes. Bueno, los 10 mandamientos o las 10 palabras son principios fundamentales para la vida y la ética en todo lo que va a ser el Antiguo Testamento y forma la base para la legislación de Israel. Después de la Pascua, el Decálogo constituye el segundo de los 2 enfoques fundamentales de este libro de Éxodo y se repite en Deuteronomio capítulo 5 del versículo 6 al versículo 21 con unas pocas variaciones. Ahora, este capítulo responde a una afirmación del capítulo 19, versículo 6, en donde el Señor dice: ustedes son una nación santa. Ahora, ¿cómo debía de vivir esa nación santa? Es la respuesta que se da en este capítulo 20 de Éxodo.
El pueblo elegido necesitaba una constitución y el Señor se la dio de forma del Decálogo, del versículo 2 hasta el versículo 17. Y el capítulo describe además el temor del pueblo ante la presencia y la revelación de Jehová. Del versículo 18 al 21 podemos observar eso. E introduce la división del escrito conocido como el libro del pacto, de este capítulo 20 hasta el capítulo 23. Los 10 mandamientos tratan dos temas centrales: la relación correcta entre el pueblo y Dios y la relación buena entre los miembros de esta comunidad, de esta nueva nación. A pesar de que algunos consideran que la división incluye 5 reglas para cada sección, parece mejor dividirlas en 4 leyes, 4 reglas y 6 posteriormente. La constitución moral de Israel es positiva en su expresión y en su empuje. La expresa de 2 maneras, Número 1, por el uso de 3 verbos positivos y número 2, por el empleo de las formas negativas que usted puede observar en la lectura de este pasaje. Que dice de la siguiente manera, vamos a tomar unos ejemplos para que usted pueda notar estas diferencias. Los verbos positivos, por ejemplo, aparecen en el verso 2, donde dice yo soy, en el verso 8, donde dice acuérdate, y en el verso 12, donde dice honra. Honra. Introducen 3 principios positivos: la relación correcta con Dios, del versículo 2 al versículo 7, la manera correcta de adorar a Dios, del versículo 8 al versículo 11, y la manera correcta de vivir en la comunidad del pacto, del versículo 12 al versículo 17. Las expresiones negativas que usted puede encontrar en este pasaje explican lo que significan los conceptos positivos e indican en sí elementos positivos. ¿Cómo es eso posible?, dice usted. Positivos reflejan algo negativo. Bueno, mire esta explicación. Una prohibición veda la acción en una área solamente. Se puede hacer dejando otras áreas sin restricciones. Un mandamiento positivo es más inclusivo y se puede hacer únicamente lo especificado en este mandamiento. Y se dejan áreas más grandes totalmente excluidas de hacer. Un mandamiento positivo no permite contemplar experiencias fuera de la cultura o tecnología de aquel momento específico. Las prohibiciones anuncian principios y no formulan un código legal. Cada generación y cultura tendrá que aplicar los principios eternos a su época. Lo negativo también indica que hay limitaciones puestas sobre la libertad absoluta. Las reglas son dirigidas al individuo que vive en la comunidad del pacto. Son individuales en forma, sin embargo, son colectivas en la aplicación. El individuo está relacionado estrechamente con el grupo, o sea, Israel, y Israel como nación estaba, por así decirlo, en el jardín de infante en comparación con otras naciones. Tal como un niño tiene que aprender la obediencia antes de entender por qué hacerlo, el pueblo tuvo que pasar por la etapa del temor antes de poder comprender una lealtad que resulta únicamente del amor hacia eso, como nuestro Señor Jesucristo iba a mencionar en Juan capítulo 14-15, ¿recuerda? Los 10 mandamientos son leyes que contrarrestan la tendencia del ser humano hacia un comportamiento egoísta y ponen freno sobre el comportamiento antisocial. Las reglas éticas sirven de guía para el individuo y de protección para la comunidad contra abusos particulares y favorecen el bienestar del pueblo sobre la libertad del individuo. La palabra hebrea ley es traducida de una palabra que se escribe en hebreo y Torah, que significa básicamente señalar, enseñar, mostrar el camino.
Así pues, la ley significa la instrucción, la dirección, la revelación divina de Dios. Como tal, la ley es una parte fundamental de la revelación del pacto, que enseña al pueblo de Dios cómo vivir diariamente. Para los fieles de Israel, la ley se iba a convertir en una gran bendición, y eso lo podemos ver en el libro particularmente de Salmos, en el capítulo 1, en el capítulo 19, y especialmente en el capítulo, por así decirlo, más grande del libro de Salmos, el capítulo 119. Se le viene a la mente dos versículos que hablan con respecto a la ley, con respecto a la palabra del Señor. Yo sé que sí. ¿Cuáles son esos dos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el otro pasaje, ¿cómo dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, hermanos. Para ellos se convirtió en algo valioso. Posteriormente también nuestro Señor iba a decir que Él no vino para abrogar la ley o los profetas, sino que Él vino para cumplirla. Ahora, volviendo a lo que queremos marcar en esta mañana con respecto a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos iban a establecer dos cosas sencillas, que esas son las que yo quiero que nos quedemos meditando en esta mañana. Número 1, la relación correcta entre el pueblo y Jehová y Dios. En el versículo del 2 al 7 que acabamos de leer, se lee sobre esta relación, la relación correcta que Dios espera del pueblo. Bueno, esa relación está basada en reconocer quién es Dios. ¿Qué es lo que el Señor les va a decir en el versículo 2 con respecto a Él? Leámoslo. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, el Señor quería que el pueblo de Israel reconociera que Él había sido el Dios que los libertó. Él fue el que los sacó, como leímos en el capítulo 13 la semana pasada. Él los sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Él hizo maravillas. Él mostró su gloria, no solo en la tierra de Egipto, no solo cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, no solo cuando ellos iban por el desierto y Él les proveyó. Él era ese Dios verdadero y Él quería que el pueblo reconociera quién era Él. Número 2, que Él esperaba un reconocimiento que demandaba una fidelidad total. ¿Cómo es eso? Me dice usted en esta mañana. Bueno, leamos aquí en el versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él es un Dios celoso. Ese celo es como la defensa de la divinidad de sus intereses, y a diferencia de los otros dioses paganos que permitían la adoración de cualquier otro dios, que no restringía la adoración de cuantos dioses la gente quería adorar, este Dios demandaba una fidelidad exclusiva hacia Él. No solo que Él demandaba un reconocimiento total del pueblo, Él demandaba una fidelidad total del pueblo, pero también Él demandaba un reconocimiento que demanda reverencia total. Fíjese lo que dice en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es muy especial, ya que lleva su identidad personal. Utilizarlo de manera frívola o en una maldición es tan común actualmente, hermanos, que no nos damos cuenta de lo grave que eso es. La forma en que empleamos el nombre de Dios indica lo que realmente sentimos acerca de Él. Y Él manda al pueblo que su nombre sea usado con reverencia, con honor, con respeto. Y es una ley tan predominante en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, que el mencionar el nombre de Dios es algo muy sagrado, que ni ellos se toman la libertad de mencionarlo. A cambio, él menciona el nombre Señor y no el nombre de Dios que nosotros encontramos en las Escrituras con el nombre que se dio a conocer a Moisés y a la nación de Israel en estos libros. Ahora, no debemos de tomar, hermanos, con liviandad el abuso a deshonrar su nombre. Y eso es lo que le está transmitiendo al pueblo. Ahora, no solo que demandaba un reconocimiento de él, una fidelidad total de él, reverencia total, pero también un reconocimiento que demandaba del pueblo obediencia total. ¿Y dónde vemos eso? En el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces aquí nosotros vemos que este mandato es un mandato que prácticamente el pueblo ya sabía, ya entendía, ya había sido instruido anteriormente en este mandato. Por eso él dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Él iba a demandar obediencia en este día, un día que se dedicara para el Señor, para buscar al Señor, para honrarle. Ahora ya vimos la primera parte de estos 10 mandamientos que establecen la relación correcta entre el pueblo y Jehová. La segunda parte es que los 10 mandamientos van a establecer la relación entre los miembros de la comunidad y va a iniciar con algo fundamental, que es la familia. Usted sabe que la familia es el componente central, fundamental de la sociedad. En su seno se deben mantener apropiadas las relaciones. Honra significa tener en alta estima, mostrar respeto, glorificar y exaltar. Pero realmente, ¿qué significa honrar a los padres? En parte, honrar significa hablar bien de ellos. Y hablarles a ellos, a nuestros padres, con cortesía. Además, significa actuar en una forma que les muestre cierta reverencia y respeto. No obedecerles significa, en este caso, desobedecer a Dios. Posteriormente, vamos a encontrar una sucesión de mandamientos que están directamente relacionados a no dañar la integridad física, emocional y moral de nuestro prójimo. Pero, ¿cuál era realmente el sentido de estos mandamientos? ¿Cuál era el propósito de estos mandamientos? ¿Qué era la idea de Dios al dejar estos mandamientos al pueblo de Israel, a la nación de Israel? ¿Y cuál era el propósito a largo plazo? ¿Qué era aquello que Él quería que el pueblo, y no solo el pueblo, la humanidad descubriera en estas leyes? Bueno, yo se lo quiero relatar usando una historia.
una historia de un escritor que se llama León Tolstoy. Y dice así: él relata la historia de un hombre ermitaño que vivía en el bosque. Y sin temer a las fieras que ahí moraban, él vivía su vida de manera tranquila. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente con bondad, el santo varón, por así decirlo, entendía el lenguaje de la fiera y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron ahí para pasar la noche un cuervo, una paloma, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin para pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. La paloma se creyó obligada a intervenir. Apenas el cuervo hubo cerrado el pico, opinó que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembra, dijo la paloma, sobrellevaríamos las penas. Mas, ¡ay! Vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego. Siempre pasamos pensando en ella. ¿Habrá comido? Nos preguntamos. ¿Tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier con loco afán y a veces corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. No. El mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El siervo no fue de este parecer. No y no. No es de la ira, ni del amor, ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo, dijo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestros cuerpos vigorosos.
Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos y la huida nos preserva de los grandes animales, pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados, tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro vamos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr, siempre estamos alerta. Siempre llenos de terror, no hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Y para finalizar esta historia, el ermitaño hace su intervención y él dice lo siguiente: no es el hambre, no es el amor, ni la ira, ni el miedo, la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Mis hermanos, la ley iba a revelar algo que ya estaba latente en el interior suyo y en el interior mío. Y es esa naturaleza malévola, es esa naturaleza pecaminosa. Jeremías capítulo 17, 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El propósito de la ley iba a ser explicado miles de años después en este maravilloso escrito del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 29. Pablo explica que la ley fue dada por causa de las transgresiones. La palabra dada tiene que ver con que la ley fue añadida en el programa histórico de la humanidad con un propósito. La ley fue como esa lupa para examinar el corazón del hombre. El pecado ha estado en el hombre desde que Adán y Eva cayeron, pero con la ley las transgresiones contra Dios son traídas a la luz o mostradas claramente a los ojos del hombre. La ley prohíbe las transgresiones contra Dios y las aumenta en la conciencia del hombre. El mismo pensamiento acerca del propósito de la ley se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley trae a la luz los estatutos de Dios y también muestra la transgresión que hay en nuestros corazones. Este hermoso pasaje que está en Romanos capítulo 3:20, que tiene esa profunda verdad, nos revela que la ley no está diseñada para justificar al hombre. Mire lo que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pueblo de Israel se confundió, pensó que la ley era la forma de encontrar la justificación, pero también la forma de encontrar la vida eterna. ¿Quién fue aquel que se acercó a nuestro Señor Jesucristo con esta afirmación, con esta expectativa de ser salvo, tener la vida eterna por haber cumplido la ley, según él? ¿Quién fue? Claro que sí, fue aquel hombre rico.
Mateo 19 nos dice que este hombre joven buscaba la vida eterna. El joven vino buscando al Señor y él quiso mostrarse ante el Señor como alguien que había cumplido cabalmente la ley. Sin embargo, nuestro Señor, al llevarlo paso a paso a reconocer los conceptos erróneos que tenía en cuanto a la vida eterna y cómo obtenerla, se van a detallar posteriormente en este capítulo 19, del versículo 16 al versículo 22. Jesús le mostró cómo no podía salvarse, para luego explicarle cómo salvarse. Y si uno pudiera describir a este muchacho, a este joven rico, se mostró como alguien enérgico, y no solo eso, hermanos, por lo que nos dicen los evangelios sinópticos, era alguien que entendía la ley, era alguien que la conocía. Dice la Escritura que era alguien que era un principal, pero nuestro Señor tenía algo preparado para él. Él lo iba a confrontar. Jesús le mandó al joven guardar los mandamientos como condición para obtener la vida eterna. Sin embargo, el testimonio uniforme de las Escrituras es que el obedecer a los 10 mandamientos es imposible para el hombre. Y aunque fuera posible, tampoco asegura la vida eterna. El propósito de la ley, como vimos anteriormente, era mostrar el corazón del hombre, mostrar la corrupción que hay en el hombre, la necesidad que hay en ese corazón de un sacrificio por el cual el corazón del hombre esté limpio de pecado. Pablo iba a decir que la ley es como ese ayo, como ese tutor, como ese que disciplina a los hombres para que posteriormente Cristo viniera. Es decir, la ley le muestra al hombre su pecado para que este hombre esté en condiciones de arrepentirse y confiar solamente en Jesús. Es por eso que cuando aquel hombre viene a Jesús, él solo menciona 5 de los 6 mandamientos que tienen que ver con las responsabilidades horizontales, o sea, las responsabilidades sociales, comunitarias, con el prójimo, omitiendo el último que tenía que ver con la codicia. Quizás el joven podía decir con sinceridad que había guardado esos 5, pero el último iba a ser el que iba a usar nuestro Señor para confrontar la realidad de su corazón. El resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluye el último mandamiento: no codiciarás. Seguramente él tendría problemas en afirmar la obediencia a este, pues más adelante se muestra indispuesto a deshacerse de sus bienes para darlo a los pobres. Y él le dice: Señor, ¿qué me falta? Jesús le responde demandando que él venda todas sus posesiones y que la reparta a los pobres. Parece otra vez que esta sería la condición para obtener la vida eterna. Pero el hecho de hacer buenas obras, aún repartiendo todos sus bienes, no es lo que Dios exige para obtener la vida eterna. Jesús sabía que el joven amaba sus bienes materiales y confiaba en ellos. Por eso quiso guiarlo a eliminar el obstáculo que impedía su amor a Dios y dependencia de Él. Actitudes que son esenciales para la salvación. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? La ley, como dice el apóstol Pablo, fue dada para mostrarnos algo mejor. Para mostrarnos que hay algo mejor, hay algo en lo que nosotros podemos encontrar la santificación, la justificación, el perdón total de nuestros pecados.
¿Quién era ese? ¿Quién era ese que nos iba a abrir ese camino a la justificación? La ley fue dada para revelar el pecado y enseñar al hombre que tiene esa culpa delante de Dios, que es una culpa que no puede ser quitada. Pero también la ley fue dada para llevarnos a un hombre, y ese hombre es Jesús. Jesús nos va a afirmar en este precioso pasaje que usted escucha muchas veces citado, Juan 14:6. Él iba a afirmar ser el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él se muestra como la conclusión del plan perfecto de Dios para el hombre, en la que sin duda la ley jugó su parte, pero nuestro Señor se convirtió en aquel pináculo de esto. Eso nos trae una pregunta: ¿cómo fue salvo el hombre durante el tiempo de la ley del Antiguo Testamento? Bueno, Hebreos capítulo 11 responde a esa pregunta. El hombre siempre ha sido salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La gente del Antiguo Testamento no siempre entendía completamente cómo Cristo iba a venir y morir por sus pecados. Sin embargo, creyeron las cosas que Dios les dijo y fueron salvos por su fe en la palabra de Dios, como nos dice Hebreos 11. El hombre, el ser humano, siempre ha sido salvo a base de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado hermano, amado amigo que nos está viendo, ¿cómo ha vivido su vida? ¿Ha vivido su vida creyendo que puede usted vivir una vida perfecta, una vida santa? ¿Ha vivido una vida como la vivieron los fariseos en la época de Jesús, que pensaron conocer a Dios y se vanagloriaban de ese conocimiento que tenían, pero su corazón estaba vacío, estaba profundamente vacío, estaba como un sepulcro, como una tumba muerta? Amigo, hermano, usted que nos está escuchando, déjeme decirle que hay algo mejor. Y eso mejor usted lo puede encontrar en Cristo. Por medio de la fe que Él es el medio para encontrar el perdón de nuestros pecados, la justificación, exclusivamente por gracia. Así es que si usted quizás hoy ha sido confrontado con esta realidad a través de las diferentes historias de la Escritura que hemos abordado, y usted dice: yo siento que me identifico con ese joven rico, con ese hombre. Yo creo que pensé que al cumplir por obra ciertas cosas ya tenía la salvación, ya tenía la vida eterna. Yo pensé que al hacer estas cosas superficialmente ya estaba bien con Dios. Y quizás no es así. Bueno, déjeme decirle que nuestro Señor le espera. Él espera con los brazos abiertos. ¿Sería usted capaz hoy de ponerse a cuentas con Dios? Yo le invito a que lo haga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Nos enseñes, Señor, tu palabra, nos enseñes a vivir de la manera que te agrada a ti, Señor.
sabiendo que nosotros buscamos agradarte por gratitud, conociendo y entendiendo quién tú eres y lo que tú hiciste por nosotros. Señor, nosotros somos indignos y la ley muestra nuestra maldad, nuestro pecado. Pero también en tu palabra podemos encontrar la salvación a través de Jesucristo, quien vino para cumplir la ley de manera total y ofrecerse como sacrificio completo por nuestros pecados. Hoy, Señor, damos gracias por esa salvación. Y te pedimos que si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro contigo, que en esta mañana él o ella puedan decir: Señor, he vivido una vida de pecado, he vivido una vida de engaños, he vivido una vida de orgullo, de amargura, de hipocresía. He vivido una vida de esclavitud. Hoy quiero que tú me libertes, como libertaste al pueblo de Israel. Solo tú me puedes liberar. Clamo a ti en arrepentimiento y pido perdón y pido tu misericordia y clamo para que Jesús lave mi corazón con su sangre de todos mis pecados y me dé el regalo de la vida eterna, únicamente por fe y por gracia. Señor, ayúdame a vivir en gratitud a ese regalo que tú me has dado. Señor, si alguien hizo así, yo te pido, Dios, que tú hables a su corazón y desde ahora le muestres, Señor, la forma, el camino que ha de vivir. Que esta persona busque un lugar donde pueda crecer espiritualmente, que esta persona busque tu palabra y te busque en oración, Señor. Ayúdale, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos muchas gracias al Señor por su tiempo y por acompañarnos en nuestros servicios dominicales. Queremos hacerle la invitación para que pueda acompañarnos también los días miércoles en nuestras reuniones de oración de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. También le queremos invitar a las reuniones que se están realizando los sábados a través de Zoom con el Ministerio de los Jóvenes. Si usted desea ser parte de ese tiempo y formar parte de nuestra comunión de jóvenes universitarios, puede escribirnos a nuestra página en privado y le vamos a estar enviando el link. También queremos decirle que pronto estaremos haciendo una reunión exclusivamente para matrimonios, y si a usted le gustaría participar y escuchar este hermoso tiempo, le invitamos también a que nos pueda escribir en privado y le estaremos notificando el día y la hora para que pueda disfrutar de este tiempo para los matrimonios. Queremos invitarle a que siga acompañándonos en nuestros servicios dominicales de 10:45 a.m. hasta 11:45 a.m. Y también tenemos lo que es la escuela dominical de 9:20 a.m. hasta 10:30 a.m. Para acompañarnos puede escribirnos a nuestra página y nosotros estaremos informándole de cómo se puede unir a nuestro tiempo de escuela dominical, en donde puede disfrutar de un maravilloso tiempo en el que también usted puede hacer preguntas y comentarios. Así es que les invitamos a que puedan disfrutar de todos estos servicios que están a su disposición. Que Dios me los bendiga. Para concluir este servicio, quiero invitarle a que me acompañe en la lectura de la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20, y dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la oración del cuerpo de liderazgo de la Iglesia Bautista Encuentro con Cristo y de su servidor, que nuestro Señor esté bendiciendo sus hogares y proveyendo de acuerdo a las necesidades que estén enfrentando en este tiempo. Queremos también recordarle que puede ser de bendición por medio de sus ofrendas a nuestra iglesia, las cual puede hacerlas a través de las diferentes cuentas bancarias. Que nuestro Señor les esté bendiciendo. Muy buen día. Esperamos hayas disfrutado de este servicio dominical. Te invitamos a seguir con nosotros todos los miércoles en la reunión de oración y los domingos en el servicio dominical. Hasta pronto. Bendiciones.